Hola, me llamo Gohan. Tal vez me conoces como el hijo de Goku, el gran guerrero que salvó a la Tierra tantas veces. Pero lo que pocos saben es que mi infancia no fue nada fácil. Desde que nací mi vida estuvo marcada por batallas, peligros y un peso que para un niño era demasiado grande. Recuerdo cuando tenía apenas 4 años. Vivíamos tranquilos, o al menos eso creía, hasta que un hombre llegó volando del cielo. Ese día conocí a mi tío Raditz. Él me secuestró y yo no entendía nada. Solo veía a mi papá y a ese hombre peleando, y el miedo me paralizaba. Fue mi primer contacto con la violencia, y también la primera vez que vi a mi padre morir por mí. Sí, yo era un niño, pero esa imagen se quedó grabada para siempre. Luego vinieron los entrenamientos. El señor Pícoro, el que antes fue enemigo de mi papá, me llevó con él. No voy a mentir, al principio lo odiaba. Me dejó solito, en medio del desierto, rodeado de monstruos y sin saber pelear. Lloré muchas noches. Tenía hambre, frío, miedo, y la única forma de sobrevivir fue aprender a ser fuerte. El señor Pícoro no me trató como un niño, me trató como un guerrero. Y aunque era duro, fue él quien me hizo despertar ese poder que yo no entendía. Un año después llegaron los Saiyajin. Vi morir a Yamcha, a Ten, a Chaos. Uno por uno mis amigos caían. Yo quería ayudar, pero era un niño y la verdad tenía miedo. Hasta que peleé contra Nappa y después contra Vegeta. Recuerdo que en ese momento el miedo y la rabia me dieron una fuerza increíble, pero siempre me preguntaba si esa fuerza venía de mí o de algo que no podía controlar. Después de la batalla contra los Saiyajin pensé que lo peor ya había pasado, pero entonces supe que tendríamos que viajar a Namekusei. No era un viaje de vacaciones, íbamos a buscar las esferas del dragón para revivir a nuestros amigos. Yo era solo un niño, y aunque me acompañaban Krillin y Bulma, la verdad, me sentía solo. Namekusei era un planeta hermoso, con mares verdes y cielos extraños, pero estaba lleno de peligro. Desde que llegamos, nos persiguieron soldados del ejército de Freezer. Vi cómo destruían aldeas enteras. Gente inocente, ancianos, niños, todos eliminados sin piedad. En Namekusei no solo tuvimos que enfrentar a Freezer, también llegaron ellos, las fuerzas Ginyu. Eran diferentes a cualquier enemigo que hubiera visto antes. Extraños, excéntricos, con poses muy geniales pero increíblemente poderosos. A su manera parecían un equipo de espectáculo. Pero detrás de esas poses fabulosas había asesinos letales. Recuerdo cuando Rikum casi nos mata a Krillin y a mí, y yo no podía moverme del miedo. Cada golpe de él era como si me rompiera los huesos por dentro. Fue en ese momento que Vegeta apareció. Él no era exactamente un aliado. Venía de ser nuestro enemigo en la Tierra, y aún no confiaba en él. Pero en Namekusei no había espacio para viejos rencores. Si queríamos sobrevivir, teníamos que luchar juntos. Vegeta peleó con una ferocidad increíble contra las fuerzas Ginyu, incluso arriesgándose para protegernos, aunque claro, siempre dejaba claro que lo hacía por interés propio. Pero cuando llegó Ginyu, el líder, las cosas se pusieron todavía peor. Tenía una técnica espantosa, podía cambiar de cuerpo con su enemigo. Ver a mi papá atrapado en el cuerpo de Ginyu fue aterrador. Y aún así, mi papá siguió peleando, incluso sin su fuerza original. En esos días, aprendí que la guerra te obliga a confiar en personas que nunca imaginaste, y que incluso alguien como Vegeta podía ser un compañero de batalla, aunque solo fuera por un tiempo. La primera vez que vi a Freezer, sentí un miedo que no puedo describir. Su poder era monstruoso. Vi morir a Dende, vi a Vegeta caer,
El señor Pícoro fue gravemente herido. Vi a mis amigos luchar con todas sus fuerzas y aún así parecía que nada podía detenerlo. Pero el momento más duro fue la muerte de Krillin. Era como mi hermano mayor y Freezer lo mató frente a mí. Sentí rabia, tristeza, impotencia, todo al mismo tiempo. Y entonces vi a mi papá. No era el mismo guerrero que yo conocía. Algo en él despertó. Su cabello se volvió dorado, su aura brillaba como el sol y sus ojos eran fríos, determinados. Mi papá se había convertido en el Super Saiyajin. Ese día entendí que la fuerza no es solo poder físico, es proteger lo que amas, incluso si tienes que poner tu vida en riesgo. Y en Namekusei aprendí que a veces para sobrevivir tienes que crecer antes de tiempo. Después de lo que pasó en Namekusei pensé que la paz duraría, pero estaba equivocado. Todo empezó con la llegada de un chico misterioso, llamado Trunks. Nos advirtió sobre algo peor que Freezer, unos androides que destruirían todo. Al principio pensé que exageraba, pero pronto entendí que tenía razón. Los androides 17 y 18 eran casi invencibles, y detrás de ellos estaba Cell, una criatura horrible creada para absorberlos y alcanzar su forma perfecta. Vi cómo Cell crecía en poder. Y aunque entrenábamos en la habitación del tiempo, yo no quería pelear. Mi papá creía en mí más que yo mismo. Me decía que tenía un poder oculto, pero yo solo quería una vida tranquila. Y entonces llegó el torneo de Cell. Cuando comenzó la pelea entre mi papá y Cell, no podía apartar la vista. Era como ver a dos fuerzas imparables chocar una y otra vez. Mi papá se movía con una velocidad increíble, pero Cell era implacable. Al principio pensé que mi papá podría ganarle. Lo vi usar todo su poder, cada técnica que conocía, incluso el Kamehameha a quemarropa. Pero Cell no solo lo resistió, parecía disfrutarlo. Y entonces, mi papá hizo algo que me dejó en shock. Se rindió. Dijo que ya no podía vencerlo y que yo sería el siguiente en pelear. Cell no lo tomó bien. Quería que sacara mi poder, así que creó a esos monstruos, los Cell Juniors. Pequeños pero con una fuerza casi igual a la suya. Vi cómo atacaban a todos. Krillin, Yamcha, Tenshinhan, incluso al señor Pícoro, Vegeta y Trunks. Nadie podía detenerlos. Yo estaba allí, viendo cómo mis amigos caían, y sentía una mezcla de miedo, culpa y rabia. Golpe tras golpe, los Cell Juniors nos destrozaban, y Cell solo reía. Fue en ese momento, cuando algo dentro de mí comenzó a despertar. Fue cuando se convirtió en algo más que una pelea. Se convirtió en rabia, en dolor. Y desperté. Me transformé en Super Saiyajin fase 2. Sentí un poder como nunca antes. Y con ese poder destruí a los Cell Juniors, uno tras otro. Por primera vez, Cell tuvo miedo. Pero la batalla no terminó ahí. Cuando lo teníamos casi vencido, él decidió autodestruirse. Mi papá se sacrificó para salvarnos a todos. Lo perdí otra vez y me sentí culpable porque creí que todo era mi responsabilidad. Cell regresó, más fuerte que nunca. Yo estaba herido, débil, pero entonces recordé las palabras de mi padre, su fe en mí. Y en ese momento lancé todo lo que me quedaba en un Kamehameha. No estaba solo. Podía sentir a mi papá conmigo. Fue así como Cell cayó y la tierra se salvó. Pero ese día aprendí algo. La victoria tiene un precio. Y a veces ese precio es más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Así fue mi infancia. No tuve juegos, ni fiestas, ni la vida normal de un niño. Crecí entre batallas, sangre y despedidas,
Pero también aprendí que la fuerza no está solo en los músculos o en el poder, está en seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Y si hoy soy quien soy es porque todas esas pruebas me hicieron más fuerte. Después de todo esto, la idea de ser un guerrero me parece aún menos atractiva.